Hoy les voy a hablar del hueso frontal. El frontal es uno de los huesos que va a estar situado en la porción anterior del cráneo, superiormente al macizo facial. La porción superior, también conocida como escama del frontal, es vertical o frontal, es regularmente convexa y va a formar parte de la bóveda craneal. La otra, que es inferior, horizontal o también órbito nasal, se separa casi en ángulo recto del borde inferior de la escama del frontal y se proyecta horizontalmente en sentido posterior. En conjunto, el frontal presenta dos caras, una posterior y cóncava, que es la cara interna o endocranial o cerebral, y la otra anterior y proyectada hacia adelante, que es la cara externa o exocranial o cutánea. Ambas, interna y externa, están separadas por el borde circunferencial. La cara exocranial. La cara externa, o también conocida como exocranial, está dividida en dos partes. Una parte que es vertical, que es la escama del frontal, y la otra horizontal u orbitonasal, que es la cresta orbitonasal. La cresta orbitonasal. En esta cresta se van a distinguir tres segmentos, uno que es medial, que es el borde nasal, y dos laterales, que son los bordes supraorbitarios. El borde nasal es quien tiene la forma de una V corta ampliamente abierta, que está dentado y se va a articular con los huesos nasales medialmente y con la apófisis frontal del maxilar lateralmente. Mientras que los bordes supraorbitarios, que forman a cada lado el reborde superior de la cavidad orbitaria. Cada uno de ellos es romo medialmente y cortante lateralmente y va a presentar aproximadamente cerca de la línea media, en la unión de las porciones romo y cortante, una escotadura, que es la escotadura o el agujero supraorbitario, donde va a dar paso a los vasos y a los nervios supraorbitarios. Ligeramente medial al agujero supraorbitario se va a observar en ocasiones una escotadura estrecha y poco profunda, que es la escotadura del frontal. El borde supraorbitario termina lateralmente en una prominencia que es prismática. Es la apófisis cigomática quien se va a articular con el hueso cigomático. Y el extremo medial de este borde supraorbitario vamos a hallar otra apófisis que se denomina la apófisis orbitaria medial. Bueno, la escama del frontal. La escama del frontal corresponde a la frente y en esta cara se van a reconocer justo en la línea media la sutura del frontal o la sutura metópica. Es quien une las dos primitivas partes del hueso del frontal. Superior y próxima al borde nasal hay una eminencia media ancha y roma que se denomina la glabela. Es la eminencia del frontal medio. Una prominencia roma, que es el arco superciliar que se va a prolongar lateral y un poco superiormente al extremo lateral correspondiente de la glabela. Superior al arco superciliar tenemos una eminencia redondeada y lisa, que es la eminencia del frontal, que va a estar más acentuada en el sujeto joven, y frecuentemente hay un surco vascular que está excavado por una rama de la arteria supraorbitaria, que recorre la cara inferior y lateral de las eminencias frontales. También vamos a hallar lo que es una cresta que es curva, de concavidad posterior, que se denomina la línea del temporal. Esta línea del temporal que va a ascender superiormente a la apófisis cigomática y va a formar la porción anterior a la línea temporal superior. También vamos a hallar una superficie triangular pequeña, que es la cara del temporal del hueso frontal, que va a estar situada posteriormente a la línea del temporal y sobre la que se insertan los fascículos anteriores del músculo temporal. Bueno, ahora cuando describimos la porción orbitonasal, esta porción va a presentar en la línea media la escotadura etmoidal. Esta escotadura, que es ancha, rectangular y va a estar circunscrita por una superficie anfractuosa en forma de herradura, que va a ser la superficie etmoidal del frontal. De la porción media de esta superficie se va a proyectar de posterior al borde nasal una apófisis que es larga. Esta es la apófisis, que se le conoce como la espina nasal. Esta espina tiene la forma de una pirámide triangular, de base superior y de un vértice inferior. De sus tres caras, la anterior es rugosa, se va a articular con la cara posterior de los huesos nasales. Las dos caras posterolaterales, que son lisas, van a contribuir a la formación de la pared superior de la cavidad nasal y van a estar separadas de otra por una arista media posterior que se articula con la lámina perpendicular del hueso del etmoides. Bueno, estas cavidades son las celdillas frontales que completan las celdillas etmoidales. En estas superficies, que son anfractuosas, se van a observar dos canales ligeramente oblicuos, tanto medial y anteriormente y casi transversales.
Estos canales son transformados en conductos que se denominan los agujeros etmoidales, por los canales situados en la cara superior del laberinto etmoidal. Lateral a la zona etmoidal se van a encontrar dos superficies cóncavas y lisas y van a ser de forma triangular, a las que las denominamos las caras orbitarias. De esas caras vamos a hallar que van a estar más acentuadas lateralmente porque se marca una depresión denominada la fosa de la glándula lagrimal, ya que en ese punto se encuentra la glándula lagrimal. Y medialmente va a existir una pequeña excavación que es la fosita troclear, sobre la que se inserta la polea de reflexión del músculo oblicuo superior. Bueno, ahora cuando describimos la cara interna, o también conocida como cara endocranial, esta cara va a ser cóncava y se va a continuar entre sí el hueso frontal. Esta cara está notablemente engrosado, de forma que el ángulo abierto posteriormente formado por la unión de las dos porciones del frontal va a estar disminuido. En la línea media se va a apreciar inmediatamente superior al escotorio etmoidal un agujero que se denomina el agujero ciego, que conduce a un conducto muy corto que acaba en un fondo de saco, por eso el nombre de agujero ciego. Con frecuencia el agujero ciego va a estar reemplazado por lo que es un surco que el borde anterior de la crista Galli transforma en conducto. Superior a este agujero ciego se va a alzar una arista, o sea, es una arista que se denomina la cresta del frontal. Y esta cresta se va a bifurcar superiormente y las dos ramas de bifurcación forman lo que es el surco del seno sagital superior. A cada lado de este surco se van a observar depresiones de forma variable, que son las fositas granulares de Pacciani, y van a estar excavadas por vegetaciones del tejido subaracnoideo, tejido del cerebro. A los lados se va a observar inferiormente, al lado y otro del escotorio etmoidal, superficies que son convexas y mamelonadas, que son las paredes de la superior de la órbita, que corresponden a la porción orbitaria del hueso frontal y que van a estar cubiertas por depresiones irregulares, que son las impresiones digitales que corresponden a las circunvoluciones del lóbulo frontal, y por salientes alargados que las separan entre sí, conocidos con el nombre de eminencias mamilares. Bueno, cuando hablamos ahora del borde del frontal, el borde del frontal comprende dos segmentos, uno superior y semicircular y el otro que es inferior y horizontal. El segmento que es semicircular es dentado y va a estar cortado en bisel, a expensas de la lámina interna del hueso superiormente y de la lámina externa inferiormente. Se articula con los huesos parietales superiormente y con las alas mayores del hueso esfenoides inferiormente. El segmento horizontal va a estar interrumpido en la línea media por el escotorio etmoidal, limitado posteriormente con las paredes superiores de la órbita, y se articula casi en toda la extensión con el ala menor del hueso del esfenoides. En la unión de los dos segmentos, tanto semicircular y horizontal, el borde del frontal se extiende formando una superficie triangular que se une a una superficie semejante del ala mayor del hueso del esfenoides. Y si hablamos de la osificación del hueso frontal, podemos decir que a excepción de la espina nasal, este se va a formar directamente en el tejido conjuntivo embrionario y proviene solo de dos centros de osificaciones laterales. Se forma a partir de dos piezas laterales primitivamente independientes, separadas por la sutura frontal inferiormente y por el ángulo inferior de la fontanela anteriormente y superiormente. La espina nasal del hueso frontal de osificación endocondral se desarrolla a partir de dos centros de osificación que se forman en la porción anterosuperior del cartílago que da origen a la lámina perpendicular del hueso etmoides. Una correlación clínica de este hueso: deformidad estética y sinusitis crónica. Las fracturas de la pared anterior del seno frontal pueden causar una depresión o deformidad visible en la frente, lo que tiene un impacto estético significativo. Además, si el drenaje del seno frontal se altera debido a esta fractura o a la acumulación de sangre, se puede desarrollar una sinusitis frontal crónica o una mucocele, que es una acumulación de moco dentro del seno. Los síntomas son dolor facial, presión, secreción nasal persistente, y en el caso del mucocele puede causar desplazamiento del globo ocular. Las fracturas tienen un gran impacto clínico.